Ya. Buenas tardes, hermanos, estimados que nos acompañan en esta tarde. Quiero que me acompañen a leer un pasaje. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio según Marcos y vamos a leer en el capítulo 5. En el capítulo 5 del Evangelio según Marcos, vamos a leer el párrafo que se encuentra entre los versículos 1 y 20. Vamos a leer entonces en el Evangelio según Marcos, comenzando la lectura en el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta aquí la lectura en este pasaje por esta tarde, por estos momentos. Creo que esta historia, y probablemente toda historia que encontramos nosotros en los evangelios, tiene al menos dos grandes objetivos. Quizás el primer objetivo, más obvio, es que se trata de un acontecimiento histórico real. A veces no nos damos cuenta de esto, pero es importante enfatizarlo. Acá no estamos hablando de un mito, de una leyenda, estamos hablando de un relato que pretende ser histórico. Hay un hombre endemoniado real que se encuentra con un Jesús real y recibe una sanidad
real. Esto no es un cuento inventado, esto tiene historicidad, hay relevancia histórica en lo que aparece acá en este relato. No sería lo mismo si fuera un simple cuento narrado e inventado. Esto tiene documentación histórica que registra que lo que aquí pasó realmente está basado en algo real, no en un mito o una leyenda. Y esto entonces es lo primero que nos muestra esta historia que acabamos de leer. Un hombre real, un Jesús real y una sanidad o una salvación real. Eso es lo que nos muestra este pasaje anclado en la historia. Pero por otra parte, este pasaje también apunta a algo más. Y todo pasaje en los evangelios también apuntan a algo más. Este relato histórico que se dio 2000 años atrás también apunta a lo que puede ser la realidad nuestra 2000 años después. Eh, no solamente, en otras palabras, es un relato histórico, sino que nos muestra lo que puede ser nuestra realidad actual en el día de hoy, lo que puede ser nuestra condición, nuestro encuentro con Jesús, el Señor Jesús, y lo que puede ser nuestra propia sanidad, nuestra propia salvación, si creemos el mensaje del Evangelio. La experiencia de este hombre, en otras palabras, puede ser también nuestra propia experiencia. Ahora, acá es donde surge quizás el primer gran problema cuando se trata de esta historia, y es que es muy difícil que ustedes se identifiquen con este hombre que se nos presenta en esta historia, porque después de todo, ninguno de nosotros se considera a sí mismo como un ser poseído por demonios, ¿cierto? El solo hecho de escuchar, aquí hay un hombre poseído por demonios, hay un hombre endemoniado, ya coloca a este ser humano en una categoría completamente distinta a la nuestra. Quizás no hemos visto ningún endemoniado, quizás sepamos que a lo mejor pudiera ser que hubiera alguno por ahí, pero claramente no es nuestro caso, y por lo tanto nos deja en una situación, entre comillas, bastante segura, nos da una especie de falsa seguridad que nos impide identificarnos con la situación en la que se encuentra esta persona acá. Quizás hayan endemoniados, pero si existe es algo que se da quizás en otro momento, en otra circunstancia, claramente no es mi situación personal. Eso quizás es lo que pensamos la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos a este texto. Pero lo que quiero que nos demos cuenta en esta tarde es que nuestra condición como personas que no han recibido a Jesús, que no han recibido a Cristo como su Salvador, ¿saben? No está muy alejada de la condición de esta persona que está acá en este pasaje. La verdad es que cuando uno escucha relatos de gente que no tiene a Cristo en su corazón, curiosamente, la manera de relatar sus propias experiencias son bastante similares a la que tenemos acá en este hombre en Marcos capítulo 5. Hay un hermano que describía su condición antes de creer en Cristo como, abro comillas, un zoológico de pasiones, una ensalada de ambiciones, una guardería de temores, un harén de acariciados resentimientos. Y él decía, mi nombre era Legión. Esa es la condición en la que muchas veces nos encontramos, y a lo que quiero llegar es que cuando somos honestos con nosotros mismos, de verdad honestos con nosotros mismos, con la realidad que batalla en nuestro interior, con los impulsos que muchas veces necesitamos batallar en nuestra vida diaria, nos damos cuenta que esta persona acá descrita no es muy distinta a cada uno de nosotros. No está en una categoría totalmente apartada de nuestra realidad, simplemente está en un extremo del espectro al que quizás nosotros no hemos llegado tan lejos, pero estamos en el mismo espectro. Quizás no somos como él a el mismo extremo, pero nuestra realidad es bastante similar. La diferencia es que quizás lo podemos disfrazar y encubrir bastante bien con un lenguaje coherente, con nuestras casas bien cuidadas y con nuestra ropa decente, a diferencia del hombre
que se encuentra acá. Así que lo que quiero invitarles a hacer en esta tarde es que por un momento podamos identificarnos con este hombre de acá y ver cómo su realidad puede ser precisamente la realidad tuya, la realidad mía, cuando realmente pensamos bien en la situación de la persona que tenemos acá en estos versículos. Quiero que veamos a este hombre en tres grandes facetas. Quiero que veamos tres grandes facetas de este hombre poseído por demonios que tenemos en este pasaje y cómo cada una de esas facetas pueden ser perfectamente identificables con nosotros. Y también su sanidad, su salvación puede ser nuestra sanidad y nuestra salvación si creemos, si aceptamos, si abrazamos el mensaje del Evangelio, que es el que intentaremos explicar en estos minutos que tenemos por delante. Quiero que veamos tres imágenes distintas que este pasaje nos muestra con respecto a este endemoniado. Y son las siguientes. La primera se encuentra en los versículos 1 al 5 y es el de un endemoniado descontrolado. Esa es la primera. Un endemoniado descontrolado. Los versículos 1 al 5 nos muestran a una persona descontrolada. En segundo lugar, en los versículos 6 al 13 de Marcos capítulo 5, tenemos a este endemoniado, pero ahora arrodillado. Y esa es la segunda imagen que podamos ver. Y finalmente, en los versículos 14 al 20, tenemos a un endemoniado restaurado. Un endemoniado restaurado. Un endemoniado entonces descontrolado, un endemoniado arrodillado y finalmente un endemoniado restaurado. Y esos serán entonces los tres elementos que quiero compartir y luego de eso terminaremos nuestra reunión por esta tarde. Vamos entonces en primer lugar a los versículos 1 al 5. Un endemoniado descontrolado. La verdad es que estos primeros 5 versículos muestran efectivamente un endemoniado, pero si ustedes lo piensan, aquí tenemos una descripción de lo que es la libertad del ser humano, como a nuestra cultura y como a nuestra sociedad le gusta definir precisamente la libertad. ¿Cómo define la libertad nuestra sociedad? ¿Cómo define la libertad nuestra cultura? Bueno, libertad es hacer lo que yo quiera hacer. Yo quiero ser feliz y seré feliz cuando quiera hacer y lo haga sin tapujos, sin excusas, sin disculpas, simplemente ser libre para hacer lo que yo quiera hacer o hacer. Así es como define la libertad nuestra sociedad. Y aquí tenemos a un hombre libre, totalmente libre. Este es el cumplimiento, esta es la utopía de nuestra sociedad actual cuando se trata de la libertad de la cual se habla a menudo. Este es un hombre que, número uno, está libre de toda responsabilidad en el hogar. Es un hombre que deja botada a su familia, que va y vive con quien quiera, donde él quiera y haciendo lo que él quiera. Es una persona libre de absolutamente toda restricción, incluso la restricción de tener que vivir con ropa. Así que simplemente se saca la ropa y anda desnudo por donde él quiera andar. Un hombre absolutamente libre de acuerdo a los límites y a las definiciones de nuestra sociedad actual. Puede vivir donde se le dé la gana, así que vive en cavernas, vive en tumbas, vive en sepulcros, libre de cualquier temor supersticioso. Este es un hombre absolutamente libre. Cuando la gente le lleva la contra a esta persona, nadie puede resistírsele. Si rompe cadenas, obviamente romperá más de algún rostro, y no tiene problemas para hacer lo que él quiera y nadie puede colocarse enfrente de él. Esto es un hombre libre, absolutamente libre de acuerdo a los parámetros que nuestra sociedad define cuando se trata de libertad. Pero curiosamente, dentro de toda esa libertad descrita en estos primeros 5 versículos, este hombre es un esclavo. Es un esclavo. Es un esclavo de una legión de demonios. Es absolutamente esclavo de más de 2000, si contamos el número de cerdos después, demonios que habitan dentro de él. Siendo tan libre, a la vez está tan esclavizado. No habiendo cadenas que aguanten, a la vez está tan encadenado. Y no es así nuestra realidad cuando miramos nuestra vida en esta tierra.
como seres humanos. No somos tan parecidos a este hombre. No somos tan distintos si ustedes se ponen a pensar. Somos bastante similares. ¿Saben? El versículo 4 nos agrega que a este hombre nadie podía literalmente, dice dominar, pero literalmente la palabra es ahí domar. Y es curioso que la palabra ahí sea domar, porque por lo general uno no piensa en domar seres humanos, ¿verdad? Uno no piensa en domar personas. Lo que se busca domar son animales, son bestias. Y el escritor nos está diciendo que esta es una persona indomable, alguien que no se puede domar, lo que nos indica precisamente que este hombre ya no está al nivel de un ser humano, ya no está al nivel de una persona. Este es un hombre que ha sido reducido al nivel de una bestia a la que es necesario domar. Eso es lo que nos está indicando precisamente el versículo 4. ¿Saben? Eso es justamente lo que hace en nuestras vidas esta supuesta libertad, este supuesto anhelo de ser felices, no importa cuáles sean las consecuencias que tengamos que llevar para lograr con nuestro objetivo. Buscar tu libertad, buscar ser feliz, buscar hacer las cosas a tu manera y hacer lo que tú quieras, te reduce al nivel de una bestia. ¿Qué es una bestia? Una bestia es alguien o algo que está absolutamente esclavizado a sus propios impulsos. Eso es una bestia. Una bestia obedece sus instintos. Una bestia, si tiene que hacer algo, es su instinto y lo va a hacer. No hay nada que controle esos instintos y esos impulsos. Y nosotros lo entendemos. Pero qué distinto es cuando una persona que debiera ser distinta se transforma en una bestia, y a eso nos degeneramos cuando seguimos este estilo de vida. ¿No es cierto? Bestias, absolutamente esclavas de sus instintos, de sus impulsos. Si tienes que hacer algo, lo haces porque así soy feliz. Te transformas en un esclavo de tus impulsos. Eres incapaz de guardar tu palabra. Y entonces engañas a tu mujer porque tú quieres ser feliz. Y entonces abandonas a tu familia porque tú quieres ser feliz. Estamos llenos de cosas dentro de nosotros, instintos, y queremos obedecerlos porque somos esclavos de ellos. Todos tenemos un rincón oscuro en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, que no deseamos que nadie vea, pero que deseamos profundamente cumplir. Y esa libertad nos reduce al nivel de una bestia, que es lo que tenemos acá con este hombre. ¿Saben lo más terrible? Lo más terrible es el fin de este hombre. El versículo 13, si ustedes lo leen, nos describe el fin de un grupo de animales, en este caso cerdos, que terminan precipitándose por un despeñadero y muriendo. Y uno quizás se pregunta, ¿por qué el Señor accede a la petición de estos demonios y les permite ir a los cerdos? Creo que una respuesta a esta pregunta, a esta inquietud, es que precisamente el Señor nos quiere mostrar cuál iba a ser el final de este hombre si los demonios seguían actuando en él. Este hombre, así como iba camino a un precipicio, iba camino a un despeñadero, iba camino a desnucarse en un abismo al cual iba a ser lanzado. Los demonios, en otras palabras, hacen con los cerdos, o terminan haciendo con los cerdos lo que pensaban terminar haciendo con este hombre y que iban a hacer si este hombre no era salvado por el Señor en estos momentos. Y eso es precisamente el destino al cual llegamos cuando somos esclavizados por nuestros deseos, por nuestros impulsos, por nuestros instintos y vivimos vidas de acuerdo a nuestros propios deseos e instintos. Y eso se llama una vida perdida, una vida de pecado. Quizás tú lo puedas disfrazar un poco mejor que este hombre. Quizás tú lo puedas disfrazar un poco mejor que la gente que te rodea. Quizás que la mayoría de la gente que te rodea. Quizás delante de los ojos del resto eres, entre comillas, una muy buena persona. Pero dentro hay algo oscuro en todos nosotros. Y eso se llama rebelión. Y eso se llama pecado. Y eso es lo que nos va a llevar a la muerte finalmente. Eso es lo que nos lleva a rebelarnos contra Dios, a ser indiferentes a Él. Y finalmente nos destruye. Esa es la realidad de este hombre, un endemoniado
descontrolado. Todos vamos a ese mismo destino y solo hay una persona que puede rescatarnos de ese destino, lo que nos lleva directamente al segundo punto que quería compartir con ustedes en esta tarde. Tenemos al endemoniado descontrolado, lo acabamos de ver, versículos 1 al 5, pero ahora tenemos otra faceta completamente distinta en los versículos 6 al 13. Acá tenemos al endemoniado ahora en otra faceta, arrodillado. Fíjense lo que se nos muestra acá en estos versículos, porque es notable, de verdad es notable. Aquí tenemos a un hombre que no puede ser controlado por nada ni por nadie. Un hombre que ni las cadenas se le resisten. Un hombre que puede ir donde él quiera, que no le teme a nada, que no le teme absolutamente a nadie. Y este hombre está temblando, arrodillado delante de Jesús. Yo creo que la mayoría de nosotros sentiría bastante temor de estar delante de alguien endemoniado. Bueno, el endemoniado siente temor de estar delante del Señor Jesús. Es curioso, ¿no es cierto? Un hombre libre, un hombre que no le teme a nada, arrodillado, postrado, muerto de miedo delante de alguien. O sea, si un endemoniado era algo temible, cuánto más temible debe ser aquel que está delante del endemoniado y delante del cual el endemoniado tiembla. ¿Quién es ese que está delante de él? ¿Quién es ese que está de pie mientras él está postrado? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña algo muy importante que debemos tener presente al momento de pensar en Dios, de pensar en su Hijo, de pensar en Jesús, de pensar en nuestra relación con Dios y nuestra relación con Jesucristo. Quizás tú a lo mejor piensas que tienes tu manera de acercarte a Dios, que lo haces a tu forma particular, que Dios es cierta persona específica para ti y te relacionas con Él de cierta manera, pero aquí se nos muestra una imagen que descarta algunas ideas que de repente tenemos con respecto a Dios y que no son reales con respecto a Él. Lo primero que tenemos que saber cuando vemos esta imagen es que Dios no puede ser el viejito buena onda, el viejito simpático, que cada vez que tú haces lo que quieres, Él simplemente se ríe y dice, estos niños. Ese no es un Dios delante del cual un endemoniado estaría temblando y postrado. No puede ser ese el Dios real que se nos muestra en esta historia. Lo que tienes que saber es que si esto es real, entonces Jesús no puede ser el compadre simpático que te va a apoyar y va a estar a tu lado y te va a tomar del hombro cuando tengas momentos difíciles, pero que después se va a ir y te va a permitir seguir viviendo tu vida de una manera absolutamente indiferente y rebelde y soberbia, como la sigues viviendo siempre egocéntrico y solo pensando en ti mismo. No puede ser ese el Jesús delante del cual se está arrodillando temblado este hombre que está acá. Si este realmente es el Dios de verdad, el que está acá en esta historia, entonces Dios no puede ser esa persona suplicante, muerta de frío, que está golpeando las puertas de tu corazón y te ruega tembloroso que tú le puedas abrir la puerta y lo dejes entrar para que no se muera de frío. No, ese no puede ser Dios si esta historia de verdad es real. Ese no es Dios si esta historia de verdad es real. Al Dios al que te aproximas, estimado, estimada, es el soberano del universo, el creador de todas las cosas, el que sostiene en la palma de su mano la vida de absolutamente cada ser creado que exista en esta tierra, incluyendo ángeles y demonios, incluyéndonos a nosotros, y que si por un segundo dejara de sostener, todas las criaturas serían absolutamente aniquiladas delante de su presencia. Ese es el Dios delante del cual nos acercamos. Ese es el Dios que se nos describe en esta historia. El Dios que has ignorado toda tu vida. El Dios al que has sido indiferente toda tu vida. El Dios que tiene todo el derecho a condenarte eternamente en el infierno. Ese es el Dios al que nos estamos acercando. Tienes que saber delante de quién estás. Este hombre lo sabía. Quizás tú no lo sepas también y necesitas saberlo. Estás delante del soberano del universo y has sido rebelde ante el soberano del universo toda tu vida.
y por lo tanto mereces condenación. Justamente, nadie puede reclamar injusticia por condenación delante del soberano, delante del cual nos hemos rebelado. Eso es lo que nos muestra este segundo punto. Es una situación bastante incómoda, por no decirlo menos. No es cómodo estar arrodillado y temblando y postrado. No es cómodo reconocer delante de quien nos acercamos. No es cómodo saber que Dios es el soberano y el rey del universo y que nosotros hemos vivido toda nuestra vida en rebeldía en contra de Él. No son muy buenas noticias, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de buenas noticias y ustedes se preguntarán, ¿dónde están las buenas noticias en todo esto? Para eso vamos a nuestro tercer punto entonces. Hemos hablado del endemoniado descontrolado, luego arrodillado, pero fíjense que la historia termina con un hombre restaurado, con un hombre absolutamente restaurado. Versículos 14 al 20 corresponden a nuestro tercer y último punto para esta tarde. Si ustedes leen la historia anterior a lo que leímos hoy día, se van a dar cuenta que Jesús está en un barco en medio de una tempestad, el mar está absolutamente embravecido, el barco está a punto de hundirse, está él y sus discípulos. Pero ¿saben lo que hace el Señor? Simplemente dice, calla, enmudece. E instantáneamente esas olas, esa tormenta, desaparece. Uno podría, después de leer esa historia, pensar que ahora va a llegar con este hombre que está endemoniado y quizás va a hacer lo mismo. O sea, si fue capaz de calmar una tormenta natural con simplemente decir dos palabras, por supuesto es que Jesús puede calmar la tormenta en el corazón de una persona simplemente diciendo un par de palabras. ¿Podría haberlo hecho? Por supuesto que sí. Pero fíjense que eso no es lo que hace Jesús. La historia del endemoniado nos muestra algo distinto. Nuestro Señor Jesús no le dice a este hombre simplemente calla, enmudece, sal de él y fin de la historia. No es la historia. La historia es un poco más extensa, es un poco distinta. Hay otros elementos involucrados que son muy curiosos, que ya hemos mencionado hace un par de minutos atrás. Hay un grupo de animales y hay demonios que pasan a estos animales y estos animales se precipitan por un despeñadero y finalmente mueren. Y luego de eso el hombre se ha encontrado en su sano juicio. Hay cosas distintas en esta historia que son mucho más allá de simplemente Jesús diciendo, calla y sal de él, y fin de la situación. Y aquí es donde entonces hay algo que es realmente la clave para entender cómo se puede ver el Evangelio en estos versículos. Si ustedes lo piensan, este hombre acá está vivo, está restaurado, está en su sano juicio, porque hubo un grupo de animales, cerdos en este caso, que tomaron su lugar y recibieron la muerte a la cual él estaba destinado. ¿Se dan cuenta? Este hombre, poseído por demonios, estaba destinado a morir, siendo lanzado a un abismo y precipitándose dentro de un despeñadero. Y si este hombre ahora está aquí, sano y salvo, y en su juicio cabal, es porque un grupo de animales fue y recibió el fin que este hombre debería haber recibido. Este hombre fue sustituido, en otras palabras, y es por eso que ahora está en su sano juicio. ¿Por qué es tan especial esto? Porque, ¿saben? Meses más tarde, no va a ser un animal inmundo como un cerdo. No va a ser tampoco un animal ceremonialmente puro como un cordero o una oveja. Tampoco va a ser un ser humano como nosotros, ni siquiera va a ser un ángel perfecto, va a ser Dios mismo, hecho hombre, el que va a tomar el lugar tuyo y mío, y va a sufrir el castigo que tú y yo merecemos, al igual que este hombre que está acá.
Ese es el corazón del Evangelio. Acá este hombre es salvo porque un grupo de animales sufrió el castigo que él merecía. Estimado, tú puedes ser salvo, pero para eso Dios mismo tuvo que tomar tu lugar y llevar el castigo que tú merecías. Y eso fue lo que se dio meses más tarde, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue colgado en una cruz. La cruz de Cristo es la clave para entender esta historia y para entender tu historia también. Tú mereces la condenación, tú mereces un infierno eterno, pero en la cruz, nuestro Señor Jesús, durante 3 horas de tinieblas, carga con el infierno eterno que tú y yo merecemos para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Nosotros vamos destinados a ser lanzados a un abismo, pero en la cruz, nuestro Señor Jesús fue Él lanzado al precipicio, fue Él lanzado al abismo del infierno eterno que nosotros merecemos para que nosotros podamos ser salvos. Esa es la buena noticia. Tú estás delante del soberano del universo, pero el soberano del universo ha extendido sus brazos, ha provisto a su propio Hijo, y su propio Hijo ha decidido lanzarse él mismo al infierno que tú merecías para pagar lo que tú debes pagar, y así tú no tengas que pagarlo. Y esa es la oferta del Evangelio. Esa es la oferta del Evangelio. Eso es lo que Cristo te ofrece, aún hasta el día de hoy. Y eso es lo que nosotros hemos recibido y queremos que tú también recibas. Esa es la buena noticia. Y nuestro llamado, domingo a domingo, es que precisamente abraces esa obra, que precisamente recibas lo que Cristo ahí ha hecho en la cruz hace 2000 años atrás, en tu lugar, que puedas hablar con Él en estos momentos, puedas decir, creo que lo que hiciste fue a mi favor, te acepto como Salvador y como Señor de mi vida. Aplica esa obra que se hizo 2000 años atrás a mi realidad en el día de hoy. Ese es el llamado que queremos hacer tanto este domingo como cada domingo en el que compartimos el Evangelio, tanto por esta plataforma como también en otro tipo de reuniones. ¿Saben? A veces esto de creer, de aceptar a Cristo, lo que tiene que ver con la fe, curiosamente se compara con dar un salto en la oscuridad, con dar un salto al abismo, con lanzarse por un precipicio. Y la gente muchas veces dice, no, yo no soy una persona de fe, no puedo tener este tipo de salto a la oscuridad tan ciego, de creer en un Dios que no sé si existe, de aceptar a un Jesús que tampoco sé si realmente murió o no murió por mí. Es como dar un salto en la oscuridad, ¿no es cierto? Es como dar un salto en el precipicio. Me estaría comportando como estos cerdos, podría decir la gente, lanzándome a un precipicio si decido creer en esto que tú me acabas de mencionar. Pero permítame plantearte algo. En realidad, todos nosotros vivimos por fe. Todos nosotros estamos dando un salto en la oscuridad. A lo mejor tú dices, no, yo la verdad no, yo no soy un hombre de fe, yo no soy una mujer de fe, yo soy una persona muy práctica, yo vivo de acuerdo a lo que veo. Pero sabes, tú eres una persona de fe, tú eres una persona de fe, al igual que yo, al igual que todos. La diferencia es en quién estás depositando tu fe. Tú eres una persona de fe, con una profunda y arraigada fe en ti mismo. Confías en ti mismo para llevar adelante tu propia vida. Tienes fe en tus propias capacidades para seguir adelante con tu propia vida. Tienes fe en tus decisiones, en tus sentimientos, en tus instintos, en tu precaución, en tu sabiduría. Eres una persona con una profunda fe en ti misma. ¿Y sabes qué? Tener fe en ti mismo, tener fe en ti misma es un tremendo salto en la oscuridad. Porque no tienes absolutamente ni una certeza ni un fundamento de que tú realmente eres capaz de llevar adelante tu vida. Simplemente piénsalo. ¿Cuántas decisiones de que naciste hasta la fecha de hoy has tomado que hasta el día de hoy te arrepientes?
que incluso hasta el día de hoy no puedes atar los cabos sueltos para poder solucionarlo. Nadie te ha decepcionado más que tú mismo. Nadie te ha engañado más que tú mismo. Nadie ha destrozado tu vida más que tú mismo. Qué tremendo salto en la oscuridad es confiar en uno mismo. ¿Por qué no dar un salto con mucha más base, con mucho más fundamento, y dejar de depositar la fe en nosotros y depositarla en alguien que sabemos que es capaz de llevar las riendas de nuestra vida mucho mejor que nosotros mismos? Ese no es un salto en la oscuridad. Es un salto con mucho más fundamento que tener fe en nosotros mismos. La invitación es a que dejes de tener fe en ti mismo y pongas fe en alguien que tenemos mucho más fundamento y razones para confiar que en nuestras propias capacidades. Es la invitación. Quiera el Señor que puedas tomar una decisión y que esa decisión sea una decisión sabia, una decisión donde realmente vayas por donde hay realmente más fundamentos, donde hay realmente más razones de peso para depositar nuestra fe. Vamos a orar y luego terminaremos con esta reunión. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de tu palabra, gracias por saber que el Evangelio sigue siendo potente, siempre ha sido precioso desde el momento en que lo escuchamos y lo creímos, y nos encantaría que otros también pudieran comprenderlo, amarlo y aceptarlo. Y es por eso que rogamos que tu Espíritu pueda abrir el corazón, pueda abrir los ojos, pueda hacer ese llamado tuyo, eficaz, y sacar un alma en esta noche de las tinieblas a la luz, en tu poder, en tu soberanía. Confiamos en eso y rogamos para que tú obres en salvación a través de tu palabra en esta tarde. Dejamos esto en tus manos, agradecidos siempre, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.